con lágrimas en los ojos, mi padre me confesó, tu madre tuvo una aventura. Y después, con la voz rota, añadió, no eres mi hijo biológico. Si quieres más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir creando contenido que te atrape desde el primer segundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando lo que muchos callan. Yo tenía 27 años cuando escuché esas palabras. Fue en una noche fría de octubre, en la que mi padre me llamó a su casa para hablar de algo importante. Pensé que sería alguna noticia sobre su salud, o quizá algo relacionado con la herencia de mi abuela. Lo último que imaginé fue que en esa sala, con olor a café y recuerdos antiguos, mi mundo iba a romperse en pedazos. Mi padre, o mejor dicho, el hombre que hasta ese momento creí que lo era, me miraba como si le doliera cada palabra que estaba a punto de decir. Me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Y entonces lo dijo. Sin rodeos, sin anestesia, tu madre tuvo una aventura, y tú no eres mi hijo biológico. Me quedé en silencio. Literalmente no pude emitir un solo sonido durante varios minutos. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, pero no lograba comprender su peso. Me sentía como si estuviera viendo una película en la que de pronto el protagonista descubre que todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. ¿Desde cuándo lo sabes? Logré preguntar, apenas con un hilo de voz. Él bajó la mirada. Desde que naciste. Fue como una segunda puñalada. No solo me estaba diciendo que no era su hijo biológico, sino que además, lo había sabido todo este tiempo. Durante casi 3 décadas. Toda mi vida. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque no puedo seguir viviendo con esto, respondió. Porque estoy cansado. Porque tú mereces saber la verdad. Me levanté del sofá. Caminé en círculos. Tenía ganas de gritar, de llorar, de romper algo. No sabía si odiarlo, abrazarlo o simplemente salir corriendo. Le hice la pregunta que me carcomía desde que lo escuché decirlo. ¿Quién es mi verdadero padre? Su respuesta fue un susurro, como si al decirlo el aire se volviera más pesado. Era mi mejor amigo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Lo miré fijamente. Mi padre, mi supuesto padre, tenía los ojos enrojecidos, pero no por rabia. Por dolor. Y, en ese momento, supe que esa historia tenía muchas más capas de lo que jamás imaginé. Me senté de nuevo, esta vez con las manos cerradas en puños. ¿Estás diciendo que mamá te fue infiel con tu mejor amigo? ¿Y que el resultado de esa infidelidad, fui yo? Asintió en silencio. ¿Quién era él? Se llamaba Ernesto. Ese nombre activó un recuerdo lejano. Ernesto, claro, el tío Ernesto. Ese hombre que solía visitarnos cuando yo era niño, que me traía juguetes caros, que me abrazaba con una calidez diferente, que me miraba con ojos de alguien que carga un secreto. Pero un día simplemente dejó de venir. ¿Él lo sabía? Pregunté. Sí. Me quedé helado. ¿Mamá también lo sabía? Ella fue quien me lo confesó. Cuando tú tenías apenas 6 meses. La imagen de mi madre se me vino encima como un huracán. Ella había muerto hacía 5 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Me partía el alma pensar que también había cargado con ese secreto hasta el final. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Mi padre me miró con lágrimas en los ojos. Porque te amamos. Porque yo decidí criarte como si fueras mío. Porque nunca quise que sintieras que no pertenecías a esta familia. Me quedé en silencio largo rato. No sabía si agradecerle o maldecirlo. Había vivido 27 años creyendo una verdad que no era tal. Cada cumpleaños, cada te quiero, hijo, cada fotografía familiar, cada Navidad, ahora todo estaba manchado por una mentira. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada recuerdo de infancia, buscando señales, grietas, pistas que nunca vi. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, comencé a buscar a Ernesto. No fue fácil. Nadie hablaba de él. Algunos decían que se había mudado al sur. Otros que había tenido problemas con la ley. Finalmente, un amigo de la familia me dio una dirección en un barrio a 3 horas de mi ciudad. No sabía si seguir adelante, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo sin saber quién era realmente. Tomé el auto al amanecer. El viaje fue largo, silencioso, denso. Cuando llegué a la dirección, me encontré frente a una casa modesta, con el jardín descuidado y una bicicleta oxidada en el porche. Toqué la puerta. Un hombre alto, de cabello gris y rostro cansado, abrió. Me miró fijamente. Y antes de que pudiera decir nada, me dijo:
Sabía que este día llegaría. Me quedé parado frente a él, en completo silencio. Ese hombre, que una vez conocí como el tío Ernesto, me miraba con una mezcla de culpa y resignación. No había sorpresa en sus ojos. No preguntó quién era yo. Sabía perfectamente por qué estaba allí. Sabía quién era yo. ¿Podemos hablar? Le dije con voz tensa, tratando de contener el huracán que se agitaba en mi interior. Asintió en silencio y se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré a la casa. Olía a encierro, a libros viejos, a soledad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, muchas en blanco y negro. Ninguna con niños. Ninguna conmigo. Nos sentamos en una pequeña sala donde una mesa con marcas de cigarrillo hablaba de noches largas y pensamientos pesados. Me miró fijamente. ¿Hace cuánto lo sabes? Pregunté. Desde que supe que tu madre estaba embarazada. Se recostó en el sillón y suspiró, como si soltar esas palabras le doliera tanto como a mí escucharlas. Ella me lo confesó poco después. Me dijo que no estaba segura, pero que lo más probable era que fueras mío. ¿Y te fuiste? Tu padre, bueno, el hombre que te crió, era como un hermano para mí. No podía quedarme sabiendo que tal vez había destruido su familia. Me alejé porque creí que era lo mejor. ¿Y nunca intentaste saber de mí? Todos los días me pregunté si debía hacerlo, respondió. Pero cada vez que me acercaba, él me dejaba claro, sin palabras, que tú eras su hijo. No el mío. Que él había tomado una decisión. Y yo, cobardemente, respeté esa decisión. Una rabia silenciosa me recorrió el cuerpo. No sabía que me dolía más, que él no hubiera luchado por mí o que mis dos padres me hubieran mentido toda la vida. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Pretendes que empecemos una relación padre-hijo después de casi 30 años? Él bajó la mirada. No espero nada. Solo que me perdones. La palabra perdón me provocó un nudo en el estómago. Me levanté. Empecé a caminar por la sala, sintiéndome encerrado en una historia que no pedí. Me giré hacia él. ¿Qué pasó entre tú y mi madre? Ernesto dudó un segundo. Luego habló, por primera vez sin rodeos. Nos enamoramos. Fue rápido, fue caótico. Éramos jóvenes, ella se sentía sola, y yo era estúpido. Fue un error. Pero nos amamos. Solo que el amor no siempre se puede sostener cuando todo alrededor se derrumba. ¿Ella te amaba más a ti? Él cerró los ojos. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez a los dos. Pero eligió a tu padre. O quizás eligió protegerte. Mis pensamientos comenzaron a dispararse. ¿Quién era yo, entonces? ¿El producto de una traición? ¿De un amor clandestino? ¿O de una cadena de decisiones mal tomadas? Volví a mirarlo. ¿Tienes más hijos? Negó con la cabeza. No. Tú eras el único. Sentí que me faltaba el aire. Me senté de nuevo. Mis piernas no respondían. No sabía cómo manejar todo lo que estaba escuchando. Después de unos minutos de silencio, Ernesto sacó una caja de debajo de la mesa. Me la extendió sin decir nada. Era de madera, con cierre de metal oxidado. La abrí. Dentro había cartas. Decenas. Tal vez cientos. ¿Qué es esto? Cartas que te escribí todos estos años. Nunca las envié. No sabía si debía. Pero no podía no escribirte. Tomé una y la abrí. Era de 1999. Yo tenía apenas 2 años. Decía cosas como hoy vi una foto tuya en una reunión familiar. Te pareces a mí cuando tenía tu edad y no sé si algún día sabrás quién soy, pero si lo haces, espero que sepas que nunca dejaste de estar en mi mente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cerré la caja con fuerza. No podía más. Me levanté sin decir nada y salí de la casa. Escuché que me llamaba por mi nombre, pero no me detuve. Subí al auto y conduje sin rumbo durante horas. Esa noche volví a casa de mi padre. Me recibió en la puerta con el rostro cansado, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. ¿Fuiste a verlo? Asentí. ¿Y? Tiene cartas mías. Cientos. Mi padre bajó la cabeza. Sabía que escribía. Me lo dijo. Le pedí que no se acercara. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderte. Nos quedamos en silencio. Era como si el tiempo se detuviera entre nosotros. ¿Por qué me criaste sabiendo que no era tu hijo? Porque desde el primer momento en que te tuve en brazos, supe que no importaba la sangre. Eres mi hijo. Siempre lo has sido. Mi corazón estaba desgarrado. Por un lado, la traición. Por el otro, el amor más incondicional que alguien puede ofrecer. Me senté junto a él,
y por primera vez en años, lloré como un niño. Él me abrazó. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Pasaron los días. Luego semanas. No sabía qué hacer. Tenía dos padres, uno que me había criado y otro que me había dado la vida. Ambos con sus errores. Ambos con sus dolores. Y yo, en medio, tratando de entender quién era realmente. Durante semanas enteras no pude dormir bien. Me despertaba en medio de la noche, con el eco de aquellas dos frases repitiéndose en mi cabeza: tu madre tuvo una aventura. No eres mi hijo biológico. Todo lo que daba por hecho, mi infancia, mis raíces, mi identidad, estaba tambaleando. Intentaba seguir con mi rutina, ir al trabajo, mantenerme ocupado, pero cada conversación, cada rostro familiar, cada silencio me recordaba que ahora vivía entre dos mundos. Uno lleno de recuerdos construidos sobre una mentira, y otro lleno de verdades que apenas comenzaban a revelarse. Una tarde, mientras paseaba por un parque con mi mochila llena de cartas que aún no me animaba a leer, vi algo que me congeló: un niño, corriendo hacia su padre, lanzándose a sus brazos con la seguridad de quien no duda de a quién pertenece. Sentí un vacío enorme. Me pregunté si alguna vez yo me lancé así a los brazos de mi padre, del hombre que me crió. Y si él, mientras me abrazaba, sentía que ese abrazo no era totalmente suyo. Esa misma noche decidí escribir. No para nadie más. Solo para mí. Abrí una libreta nueva y comencé con una frase que ni siquiera pensé: no sé quién soy, pero sé que me duele. La escritura me ayudó a poner en orden todo el caos. Descubrí cosas que no quería admitir, que parte de mí le guardaba rencor a mi madre, aunque ya no estuviera, que había una parte de mí que sí deseaba conocer más a Ernesto, y que, a pesar de todo, amaba a mi padre como si nada hubiera cambiado. Una tarde de domingo recibí una llamada. Era Ernesto. ¿Puedo verte? No para hablar de nosotros. Solo para darte algo. Accedí. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Él llegó con una carpeta. No dijo casi nada. Me la pasó como si pesara una tonelada. Esto es todo lo que no te dije. Algunas fotos. Copias de cartas. Un par de cosas que creí que tal vez querrías tener. Si no te sirven, destrúyelas. Pero si alguna vez quieres conocerme, sabrás por dónde empezar. Lo miré. Estaba delgado, envejecido, pero en sus ojos había algo más claro esta vez: arrepentimiento. No culpa. No excusas. Solo una especie de verdad desnuda. Tomé la carpeta y me fui. No hablé más con él ese día. Pero esa noche abrí el contenido. Entre las cosas había una foto. Mi madre, joven, en blanco y negro. Y al lado, Ernesto. La forma en que se miraban era imposible de ignorar. Allí estaba la historia que nunca me contaron. El amor que existió antes del desastre. Había también una carta de mi madre. Una copia, escrita a mano, con una fecha de cuando yo tenía apenas un año. En ella decía: querido Ernesto, a veces me despierto en mitad de la noche pensando que cometimos un error irreparable. Pero cuando lo veo dormir, tan pequeño, tan perfecto, entiendo que no puede haber error en algo tan lleno de vida. Lo amo. Y amo a mi hijo. Y eso me rompe por dentro. Leí esa carta al menos 10 veces. Lloré. Me enojé. Me pregunté por qué la vida a veces se convierte en una red de decisiones imposibles. Días después, llamé a mi padre. ¿Puedo pasar a verte? Nos sentamos en su jardín. Él ya parecía saber que estaba listo para hablar. Papá, le dije, no quiero que pienses que por buscar a Ernesto estoy buscándome otro padre. No necesito que me expliques, me interrumpió. Yo también habría querido saber de dónde vengo. Nos quedamos en silencio. Luego él dijo algo que me quebró. Si hoy tuviera que elegir otra vez, aún sabiendo la verdad, te volvería a criar como mi hijo. Lo abracé. No dije nada. Solo lo abracé. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Porque mientras yo empezaba a encontrar algo de paz, otra parte de la historia emergía, como una sombra larga que se había estado escondiendo todo este tiempo. Un día, mientras organizaba algunas cosas viejas en casa de mis abuelos, encontré una caja con documentos. Entre ellos, una carta que me heló la sangre. Estaba dirigida a mi madre. La letra no era de Ernesto ni de mi padre. Era de una mujer. Y comenzaba así: sé que estás jugando con fuego. Y te juro que si no te alejas de Ernesto, voy a destruirlos a todos. La carta estaba fechada un mes antes de mi nacimiento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo más. Algo que nadie me había contado. Algo oscuro, escondido,
enterrado bajo años de silencio. Busqué el remitente. Y allí, en la esquina inferior de la hoja, con tinta desvanecida, estaba el nombre, Claudia Ruiz. No sabía quién era. Nunca había escuchado ese nombre. Pero ese papel me llevó directo a una verdad aún más profunda. Una historia que iba más allá de una aventura. Una historia de celos. De amenazas. Y tal vez, de venganza. La carta me temblaba entre las manos. Si no te alejas de Ernesto, voy a destruirlos a todos. Esa frase se me clavó como una aguja en el pecho. Nunca había escuchado hablar de Claudia Ruiz, pero su advertencia, escrita con odio y desesperación, cambiaba todo. Lo que yo creía un drama familiar comenzaba a parecer otra cosa. Algo más oscuro. Algo peligroso. Me pasé horas buscando ese nombre en viejos álbumes, en papeles familiares, en internet. Pero no encontraba nada. Era como si esa mujer hubiera existido solo para escribir esa amenaza y desaparecer. Entonces se me ocurrió la única posibilidad. Si alguien sabía quién era Claudia Ruiz, tenía que ser Ernesto. Lo llamé al día siguiente. Le pedí que nos viéramos. Esta vez no dudó ni un segundo. Nos encontramos en el mismo café. Le mostré la carta sin decir palabra. Cuando la leyó, sus manos comenzaron a temblar. Tardó un minuto entero en hablar. Esa mujer, murmuró, sin levantar la vista. Era mi prometida. Sentí que me arrancaban el aliento. ¿Qué? Estuve comprometido con Claudia durante casi 3 años, dijo, sin mirarme. Hasta que conocí a tu madre. Un silencio denso se instaló entre nosotros. ¿Ella sabía? Pregunté. Sí. Claudia sabía que algo pasaba entre nosotros. Un día nos vio juntos. No hizo escándalo. No dijo nada. Solo, desapareció. No volví a saber de ella. Hasta ahora. ¿Y qué crees que quiso decir con destruirlos a todos? Claudia era intensa. Muy intensa. Me dejó mensajes extraños durante meses. Nunca agresivos, pero, siempre con ese tono. Posesivo. Amenazante. Cuando tu madre se alejó de mí y volvió con tu padre, creí que la tormenta había pasado. Pero ahora entiendo que tal vez Claudia no desapareció. Solo se escondió. Esperando. Esa noche volví a casa sintiendo que había abierto una puerta que no debía. Estuve toda la noche revisando las cartas de Ernesto, las fotos, los papeles familiares. No sé exactamente cómo lo descubrí, pero un nombre volvió a aparecer en mi memoria, Ruiz. Una señora que iba a casa cuando yo era niño. Una vecina, creo. La tía de alguien. Siempre callada. Siempre observando. Le mostré la carta a mi padre. Apenas leyó el nombre, se puso pálido. Esa mujer, trabajaba con tu madre, dijo, con los labios secos. En la misma oficina, cuando tú naciste. Recuerdo que a tu madre le incomodaba. Una vez me dijo, esa mujer me mira como si supiera algo que yo no sé. ¿Y después? Nada. Un día dejó de ir. Se mudó. Nadie supo más. Las piezas comenzaban a encajar, pero no del todo. ¿Quién era realmente Claudia Ruiz? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué hizo? ¿Hasta dónde llegó? Decidí hacer algo que no había considerado antes, hablar con la hermana de mi madre, mi tía Lucía. Ella y mi madre eran inseparables de jóvenes, pero tras la muerte de mamá, nuestra relación se enfrió. Aún así, la llamé. Le conté todo. Cada detalle. Al principio no decía nada. Pero cuando mencioné a Claudia, se quedó en silencio largo rato. Claudia y tu madre eran mejores amigas, dijo finalmente. Mucho antes de Ernesto. Trabajaban juntas, vivían cerca, hacían todo juntas. ¿Y qué pasó? Pasó Ernesto. Lucía suspiró. Tu madre no me contó todos los detalles, pero sí me confesó que Claudia la odiaba. Que una vez, incluso, la empujó por las escaleras de la oficina. Que la amenazó con hacerle daño si no se alejaba. Pero tu madre no quiso denunciarla. Solo cambió de trabajo. Se distanció de todos. Y después, apareciste tú. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que esa mujer? No lo sé. Pero tu madre vivió con miedo los primeros años de tu vida. Decía que alguien la seguía. Que alguien llamaba y colgaba. Que encontraba cosas fuera de lugar en la casa. Todos pensábamos que era paranoia. Ahora, ya no estoy tan segura. El pasado no solo estaba lleno de secretos. Estaba manchado de miedo. De amenazas. De posibles peligros que yo nunca vi porque era solo un niño. Y entonces me di cuenta de algo. Algo terrible. Mi madre murió de cáncer.
Pero siempre hubo algo que no encajaba, el diagnóstico fue tardío. Los médicos decían que hubo negligencia médica. Que si el tumor se hubiera detectado antes, tal vez habría tenido una oportunidad. ¿Y si no fue negligencia? ¿Y si alguien hizo algo para que no se tratara a tiempo? Busqué su historial médico. Fui al hospital donde la atendieron. Solicité copias de los registros. Había lagunas. Exámenes no realizados. Órdenes que nunca llegaron al archivo. Pedí hablar con un doctor que aún trabajaba allí desde esa época. Un anciano amable que revisó los papeles, frunciendo el ceño. Es raro, me dijo. Aquí dice que ella rechazó varios estudios que eran esenciales. Pero si lees bien la firma, se detuvo. Esto no es su firma. Me mostró el documento. Y entonces lo vi. Era la letra de la carta. Claudia Ruiz. El documento de rechazo tenía su firma, falsificada, pero evidente. Ella lo había hecho. De alguna forma, había interferido. Había dejado que la enfermedad avanzara. Había sellado la muerte de mi madre. Volví al auto con el corazón latiendo tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Ernesto. Le conté todo. Lo escuché romper en llanto. Te lo dije. Te lo dije. Esa mujer estaba enferma. ¿Dónde está ahora? Pregunté, con voz firme. No lo sé. Pero la voy a encontrar. Y así comenzó la última parte de esta historia. Una búsqueda. Una verdad que durante décadas permaneció enterrada bajo secretos, traiciones, y una venganza tan fría que se disfrazó de olvido. Pero ya no habría más silencio. Esa mujer, Claudia, iba a responder por lo que había hecho. Nunca imaginé que buscar a Claudia Ruiz sería tan difícil. Parecía que se había desvanecido del mundo, como si nunca hubiera existido. Pero gracias a contactos de Ernesto y algo de investigación en redes sociales, logramos encontrar un rastro. Una mujer con ese nombre vivía en un pueblo pequeño a varias horas de la ciudad. Decidí ir yo mismo, porque ya no podía seguir esperando. Al llegar, sentí una mezcla de miedo, rabia y tristeza. La casa estaba vieja, descuidada, con las ventanas rotas y un jardín lleno de maleza. Toqué la puerta y una mujer mayor abrió, con la mirada cansada y dura. ¿Claudia Ruiz? Pregunté con la voz firme. Ella asintió sin decir nada. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un frío que me heló la sangre. Sé quién eres, dijo en voz baja. Y sé por qué has venido. No quise perder tiempo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué falsificaste la firma y permitiste que mi madre muriera? Sus labios temblaron un instante, y luego sonrió con amargura. No entiendes. Todo fue por amor. Por celos. Por desesperación. Amaba a Ernesto y no podía soportar perderlo. Tu madre me lo arrebató. Así que hice lo que creí que debía hacer para proteger lo que era mío. Mi rabia creció, pero también algo de compasión. Esa mujer no era solo una villana, era alguien rota por dentro. ¿Y qué esperas ahora? Que entiendas que no soy la única víctima en esta historia, respondió. Que el amor puede ser la peor prisión. Volví con Ernesto y mi padre adoptivo, compartiendo lo que había pasado. No fue fácil para ninguno de los tres. Entre lágrimas, perdones y promesas, reconstruimos lo que quedó. Yo aprendí que la sangre no define quién eres, pero la verdad sí te libera. Que el dolor puede unir o separar, pero solo enfrentándolo puedes sanar. Y aunque la verdad nos destrozó, también nos hizo libres. Porque al final, no solo descubrí quién no era. Descubrí quién quiero ser.